Uno en concreto revolucionaría la vida cotidiana en Roma durante los siglos venideros. En la capital, 11 acueductos llevaban un flujo continuo de agua fresca a sus ciudadanos. En total transportaban 750 millones de litros al día desde las montañas a kilómetros de distancia hasta la ciudad. Los romanos planificaron sus acueductos para que se acercaran a la ciudad en un ángulo o pendiente que fuera descendiendo gradualmente. La pendiente bajaba unos cuantos centímetros cada 100 metros. La inclinación del acueducto tenía... Para mantener el ángulo preciso de la corriente de agua a través de las grandes montañas, los ingenieros romanos crearon unos túneles con la inclinación exacta. Cuando los conductos llegaban a los valles, se elevaban por medio de muros de piedra. Si era necesario crear muros de más de 2 metros de altura, los romanos ahorraban material de construcción y, conservando su resistencia, perfeccionaron un concepto arquitectónico de la antigüedad: el arco. El arco revolucionó la arquitectura en el mundo antiguo. Los acueductos la vaciaban en 3 depósitos distintos. Uno destinado a las fuentes públicas de agua potable, un segundo con destino a los baños públicos y un tercero reservado para el emperador y otros romanos acaudalados que pagaban por tener su propia agua corriente, un concepto muy adelantado en su tiempo. Cualquier tipo de vida sobre nuestro planeta es inconcebible si no es en íntima coexistencia con el agua. La relación que los hombres mantuvimos en nuestros orígenes con el agua fue muy sencilla. Nuestros antepasados se acercaban diariamente a manantiales, ríos o lagos para proveerse de ella. Acopiaban solo pequeñas cantidades para su subsistencia, pues sabían que el líquido continuaría fluyendo a la mañana siguiente. En el Neolítico, el hombre se asienta de manera estable y explota el medio de forma sistemática mediante la agricultura y la ganadería. La población se incrementa, hay que regar los cultivos y dar de beber al ganado, actividades todas ellas que necesitan importantes cantidades de agua. Es desde este momento cuando la humanidad comienza a manipular conscientemente los recursos hídricos de nuestro planeta. Este control se remonta a las grandes civilizaciones agrícolas de Mesopotamia, China y Egipto. En todas estas regiones se desecan pantanos, se desvían ríos y se horadan miles de kilómetros de canales de riego para atender las necesidades de una población cada vez más concentrada y en continuo crecimiento. Pero fueron los romanos los grandes maestros en la construcción hidráulica y en el manejo de las riquezas hídricas. 3 eran los procesos que realizaban para su manipulación: la captación, la distribución y la evacuación. En esta primera fase se incluían todos los procesos necesarios para conducir el agua desde su origen a los puntos de distribución y a los núcleos urbanos. En lugar de desplazarse en su búsqueda desde sus casas, procuraban un suministro continuo en las ciudades. El trazado del recorrido debía ser planificado con sumo cuidado, ya que tenía que ser mantenida una caída del agua por gravedad para superar así todos los obstáculos naturales que encontrase a su paso. Las conducciones se realizaban de 2 maneras. Podían proyectarse bajo tierra o bien construirse elevadas del suelo. En el primer caso, era necesario abrir una zanja en el terreno, que seguía el itinerario marcado de la canalización. Las paredes de este corte
se reforzaban con troncos de madera para evitar su derrumbe y dar consistencia así a toda la construcción. El suelo se pavimentaba y, a ambos lados, se levantaban sendos muros para la canalización del agua. Esta estructura se cubría con lajas de piedra y con tierra para su adecuada protección. Para elevar las conducciones sobre el suelo, se construían los acueductos. Estas obras se erigían situando robustos pilares a intervalos regulares, reforzados con arcos. Estas estructuras servían para sustentar un canal en su cuerpo superior por el que circulaba el agua. En muchas ocasiones, la orografía obligaba a flanquear valles y superar pendientes ascendentes. Para ello, diseñaron los sifones. La caída libre de agua por el brazo izquierdo producía una presión suficiente en el tramo horizontal para provocar que el agua ascendiera por el brazo derecho superando la pendiente. Las inversiones de tiempo, materiales y dinero empleadas en todas estas construcciones serían inútiles si no se situasen a lo largo de las conducciones y a intervalos regulares pozos de decantación con el fin de mantenerlas en un estado óptimo de uso. El propio peso de las partículas en suspensión que contiene el agua hace que, por decantación, se acumulen en el fondo quedando de esta forma retenidas. Periódicamente, estos registros eran revisados y limpiados. Todas estas conducciones de agua, ya fuesen elevadas o subterráneas, confluían en una gran cisterna de almacenamiento situada fuera del núcleo urbano, denominada castellum. Estos depósitos estaban divididos generalmente en 3 naves paralelas. La entrada del agua procedente de los acueductos o de los canales se efectuaba por la nave central, mientras que la segunda canalización era el canal de salida hacia la ciudad. Pero, ¿cómo se repartía el agua a la ciudad? Desde el castellum se conducía bajo tierra al interior de la población. Allí fluía a través de las numerosas fuentes repartidas a lo largo de las calles. Surtía a los edificios públicos y también a algunas casas privadas. El reparto del agua dentro de la ciudad se realizaba a través de una compleja red de tuberías subterráneas. Los tubos eran fabricados en plomo o en cerámica. Las piezas de plomo se fabricaban partiendo de una plancha rectangular de dicho material. Sobre esta pieza se disponía un eje cilíndrico que servía para dar forma a la pieza a tornear. Las uniones se sellaban con soldaduras de plomo. Los módulos de cerámica se elaboraban en hornos especializados y poseían diámetros diferenciados en cada una de sus bocas para poder ser ensamblados. A través de estas tuberías se llevaba el agua hasta las fuentes públicas, situadas en la confluencia de las calles, donde se abastecía la generalidad de la población. Aquí vemos los restos de una de ellas en la ciudad de Itálica, cuyo aspecto pudo haber sido muy similar a este. De entre los edificios públicos que poseían unas necesidades especiales de agua, destacan las termas, pues en ellas el romano, diariamente, cuidaba de su aseo personal. Eran raros los casos en los que las viviendas poseían un suministro directo de agua. Solo algunas familias acomodadas podían permitirse tal lujo, puesto que exigía la construcción de una canalización privada y el pago de elevadas tasas a la ciudad.
Para salvar tales inconvenientes, estas viviendas disponían también de un aljibe en el que recoger y almacenar el agua de la lluvia. La lluvia era conducida a través de los tejados de las viviendas a un patio interior, donde se acumulaba en grandes cisternas subterráneas. Cuando el agua cumple su ciclo de uso en los núcleos urbanos, ha de ser eliminada. Para ello, se dispone de toda una red subterránea de cloacas que permiten verter las aguas negras en algún río próximo. Hay que tener en cuenta que el concepto de contaminación no se acuñaría hasta varios siglos después, y que ha sido esta nueva conciencia contemporánea la que nos ha permitido no solo reciclar el agua para otros usos, sino también devolverla a la naturaleza en las mismas condiciones iniciales en la que ésta nos la ofrece. A excepción de este último proceso, la actual gestión del agua es heredera de unas técnicas inventadas por los romanos hace ya más de 2000 años.